Shalom, amados hermanos, el tema del día de hoy es ¿qué pasa con los que no conocieron la Torá? Vamos a responder una pregunta de Telegram muy interesante. La pregunta es la siguiente. Tengo una pregunta, por favor, ¿qué pasará con las personas que murieron sin guardar Torá, pero que amaban al Eterno creyendo en Yeshua, o las que recibieron al Adón antes de morir? ¿Resucitarán en la venida de Yeshua? ¿Qué pasará con ellos? Bien, la pregunta es ¿qué pasará con los que murieron sin conocer la Torá, pero creyendo en el Mesías Yeshua? Gracias por esta pregunta. Es una pregunta común entre los creyentes y un tema muy interesante. No podemos saber con certeza el destino de cada persona, pero podemos confiar en la misericordia y en la justicia del Eterno. La Biblia dice que aquellos que murieron amando al Eterno y creyendo en Yeshua como el Mesías, tienen la esperanza de la resurrección y la vida eterna. Aunque guardar la Torá es importante, debemos recordar que la salvación es por la gracia, por la Gesed, la bondad de Elohim, a través de la fe en Yeshua. El Eterno conoce el corazón de cada individuo y juzgará de acuerdo con su conocimiento y con su entendimiento. También es importante comprender que nuestra situación actualmente no es muy diferente a las generaciones pasadas, en el sentido de que aunque conozcamos el día de hoy la Torá y los mandamientos del Eterno, no podemos decir que guardamos de forma perfecta y completa la Torá desde la perspectiva de Adonai. Hacemos nuestro mejor esfuerzo, pero cumplir de forma perfecta la Torá será algo que lograremos cuando el Mesías Yeshua haya establecido el reino de Adonai en la tierra. ¿Qué sucederá con los que no conocieron Torá en el pasado, pero tuvieron fe en el Mesías Yeshua? Existe justamente existe esta preocupación o este interés por saber qué sucederá con aquellos que murieron sin guardar la Torá, pero que amaban al Eterno y además creían en Yeshua. Seguramente en el pasado lo conocían con su nombre Jesús, con el nombre transliterado, no lo conocían con el nombre original hebreo Yeshua. También tenemos esa preocupación por aquellos que lo aceptaron, ¿sí? Aceptaron a Yeshua justo antes de morir y no tuvieron la bendición de conocer de forma completa la Torá. En esta generación tenemos el privilegio de tener acceso a las escrituras, un mayor acceso a las traducciones. Hoy tenemos más información y herramientas de comunicación para difundir la verdad. Y se nos ha revelado actualmente que la Torá sigue vigente para los creyentes porque la Torá es la expresión de la voluntad de Adonai. Esta es una revelación relativamente reciente y tú y yo estamos participando de esta bendición. Lamentablemente no ha sido la situación para las generaciones anteriores a lo largo de la historia. Ha habido personas que, aunque aman al Eterno y creían en Yeshua, no guardaron de forma completa la Torá por muchas razones. Una razón, por ejemplo, es el cristianismo gentil o el cristianismo romano. Conforme el cristianismo se difundía entre los gentiles en los primeros siglos, se produjo un distanciamiento con las prácticas y las enseñanzas de la Torá. También empezaron a surgir interpretaciones teológicas que enseñaron que la Torá era algo abrogado. Dentro del cristianismo se ha enseñado que la Torá fue abolida o fue reemplazada por la gracia en Yeshua. Otra razón también es que había falta de acceso a la enseñanza y el conocimiento sobre las escrituras, el cual solamente estaba limitado a ciertas personas privilegiadas en diferentes generaciones. También hay una presión cultural. En las generaciones anteriores, las personas fueron sujetas a adoptar prácticas y tradiciones de su entorno cultural, aunque eran tradiciones de origen pagano. También las generaciones anteriores desconocían las raíces hebreas del cristianismo. Muchos creyentes han sido inconscientes o mejor dicho, han sido mal informados sobre las raíces hebreas del cristianismo y esa falta de conocimiento ha hecho que las personas no vivan conforme a la Torá de Adonai, que hoy sabemos que es la expresión de su voluntad. La Biblia enseña que habrá una resurrección de los muertos, tanto de justos como de injustos, y eso lo podemos ver en varios pasajes de las Escrituras. Vamos a explorar dos de ellos en el Brit Hadashah, Juan 5:28. Vamos a Juan
5:28 dice: No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Otra palabra, otro pasaje que habla acerca de esto, lo encontramos en Hechos 24:15. Hechos 24:15 nos dice: teniendo esperanza en Elohim, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Elohim y ante los hombres, dice aquí en Hechos 24. En el juicio final, el Eterno juzgará, es decir, distinguirá, decidirá sobre el destino de todas las personas y será conforme a sus acciones, será conforme a la manera en la que estas personas actuaron en sus vidas y la manera en la que su fe se desarrolló en sus vidas. Lo vemos en Apocalipsis 20:11. Vayamos a Apocalipsis 20:11, nos dice lo siguiente: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Elohim, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados, aquí está, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, según sus hechos, según sus acciones. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus acciones, cada uno según sus obras, en cómo ejercieron o ejecutaron su vida conforme a la fe que tenían en Yeshua. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, ¿sí? El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es importante saber que cada ser humano tendrá un juicio que será justo, con perfecta justicia, porque Adonai es misericordioso y es justo, como nos lo revela la Escritura, Deuteronomio 32:4. Él es la roca, refiriéndose a Adonai, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Elohim de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y es recto. Aquí dice que Adonai es justo. Salmos 145, vamos a Salmos 145, 8 y 9. Dice lo siguiente: clemente y misericordioso es Adonai. Entonces no solamente es justo, sino también es misericordioso, es compasivo. Clemente y compasivo es Adonai, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Adonai para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. La justicia del Eterno es perfecta, y Elohim va a considerar la situación de cada individuo al juzgar a la humanidad. El Eterno es misericordioso y justo y tratará a cada persona de acuerdo con el nivel de conocimiento y de acuerdo con las circunstancias de esas personas en la generación en la que haya vivido. Esto lo podemos comprobar a través de diferentes enseñanzas que están en las Escrituras. Vamos a ver una de ellas en Romanos 2:12. Acompáñame a Romanos 2:12. Porque todos los que sin ley, sin Torá, han pecado, sin Torá también perecerán. Y todos los que bajo la Torá han pecado, por la Torá serán juzgados. Son palabras que necesitamos analizar para comprenderlas. Porque todos los que sin Torá han pecado, sin Torá también, dice ahí, perecerán. Y todos los que bajo la Torá han pecado, por la Torá serán juzgados. Sigue diciendo, porque no son los oidores de la Torá los justos ante Elohim, sino los hacedores de la Torá serán justificados. Importante, dice ahí, serán los hacedores de la Torá. Y hay dos formas de hacer Torá según el versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen Torá, los gentiles no tienen Torá, nuestra pasada manera de vivir era de la misma manera, de la misma forma, no teníamos Torá. Porque cuando los gentiles que no tienen Torá hacen por naturaleza lo que es de la Torá, estos, aunque no tengan Torá, son Torá para sí mismos, mostrando la obra de la Torá escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos,
en el día en que Elohim juzgará por Yeshua HaMashiach los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Son palabras realmente muy reveladoras y muy interesantes. En este pasaje, el apóstol Pablo explica que el juicio de Adonai será, en primera instancia, conforme a su Torah, conforme a la ley divina, pero hace una distinción entre los que conocen Torah y los que no conocen la Torah. Por supuesto, en el contexto del primer siglo, los judíos eran los que tenían la Torah y los gentiles eran los que no tenían la Torah. Pero también esta enseñanza se puede comprender de la siguiente forma. En nuestra generación, nosotros somos los que tenemos Torah, que ahora conocemos Torah, buscamos guardar los mandamientos del Eterno, guardamos Shabbat, guardamos las fiestas, la alimentación bíblica, y los que no tuvieron Torah son las generaciones pasadas, pero creyeron en Yeshua como el Mesías. Dice que los que tienen Torah serán juzgados conforme a la Torah, conforme al conocimiento que Adonai nos está revelando en nuestra generación. También conforme a nuestra conciencia moral, por supuesto. Pero los que no tienen o no tuvieron Torah serán juzgados según la ley divina escrita en sus corazones y conciencias. Esa Torah, esa ley divina que Adonai estableció en el corazón de los seres humanos y que los hace vivir conforme a una conciencia moral. Es decir, que los que no conocieron la Torah, pero tuvieron una vida de acuerdo con su conciencia moral, es decir, si su fe en Yeshua se manifestó en su vida, entonces serán juzgados según lo que ellos conocieron y entendieron de la palabra, aunque no conocieron la Torah de forma plena. Su conciencia actúa como ley para ellos, como Torah para ellos, y Elohim juzgará sus acciones según ese conocimiento limitado. Otra enseñanza en la Biblia sobre este punto es el siguiente, es una parábola en Lucas 12:47. Sí, Lucas 12:47. Dice lo siguiente, aquel siervo que conociendo la voluntad de su amo, de su señor, sí, no se preparó. Lo vamos a leer desde el inicio. ¿De acuerdo? La parábola se llama el siervo infiel. Lucas 12:41 dice, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo Yeshua, dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. ¿Sí? El que haga la voluntad del amo, dice aquí que lo puede poner en una responsabilidad mayor, incluso encargarse de todos sus bienes. Versículo 45, y a continuación habla de 3 tipos de siervos. Mas si hay un siervo que dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, entonces comenzaré a golpear a los criados, a las criadas, a comer y beber, y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, se refiere al regreso del Mesías Yeshua, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. ¿Sí? Entonces aquí es una referencia al castigo eterno. Hay otro tipo de siervo en el versículo 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Sí? Es considerado siervo, pero recibirá un castigo mayor. Y hay otro tipo de siervo en el versículo 48. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, es decir, aunque no conoció la voluntad de su Señor, pero hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Muy interesante parábola. En esta parábola se presentan a estos diferentes siervos, pero importante, dice que el que conoce la voluntad del amo es una referencia a la voluntad del Eterno, que es la Torá, y hay otro que dice que no conoce la voluntad del amo. Lo importante es darse cuenta que en ambos casos son considerados siervos en esta parábola, ¿sí? En el caso del primer siervo, al principio era considerado siervo, pero inmediatamente fue llevado a los infieles. Él ya no fue considerado siervo porque se entregó al pecado. Pero quedaron 2 siervos, uno que conocía la voluntad del Eterno y uno que conocía la voluntad del amo y otro que no conocía la voluntad del amo. Siguieron siendo siervos.
Entonces esta parábola de Yeshua enseña lo siguiente, que los que conocen la voluntad de Elohim y no la hacen serán castigados con mayor severidad que aquellos que no la conocen. Es decir, los creyentes que tienen acceso a las Escrituras y han sido enseñados en sus verdades tienen mayor responsabilidad de vivir de acuerdo con esos principios. Los que no han sido expuestos o enseñados en las verdades de la Torá o no recibieron una enseñanza sólida en su generación serán juzgados con menor severidad. No es lo mismo saber que el Shabbat es un mandamiento y rechazarlo que desconocer este mandamiento. Eso es lo que enseña esta parábola. Otro ejemplo en las Escrituras lo leemos en Mateo 11:20. Vamos a Mateo 11:20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros. Se refiere a Yeshua, quien había hecho milagros en estas ciudades que van a ser mencionadas, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón, que son ciudades que en el Tanaj se caracterizaron por ser pecadoras, ciudades en pecado, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Son palabras importantes. Yeshua condena a las ciudades donde realizó la mayoría de sus milagros porque no se arrepintieron. Él enseña que si las ciudades paganas de Tiro, Sidón y Sodoma hubieran presenciado sus milagros, se habrían arrepentido. Estas ciudades serían juzgadas con menor severidad porque no recibieron la misma revelación que estaban recibiendo las ciudades en el tiempo de Yeshua, Capernaum, la ciudad de Betsaida y la ciudad de Corazín. Lo mismo podemos considerar respecto a las generaciones anteriores. Si se les hubiera entregado la revelación de la Torá, seguramente habrían creído, se habrían arrepentido. Estos ejemplos bíblicos demuestran que Adonai juzga a las personas en función de la revelación y el conocimiento que han recibido en su generación. Aquellos que han sido expuestos a más verdad o a mayor verdad tienen una mayor responsabilidad ante el Eterno y serán juzgados de manera más estricta. Los que no han recibido la misma revelación serán juzgados con menor severidad. El hecho de que en la actualidad el Eterno permite que conozcamos su Torá tiene un propósito importante. Si consideramos que estamos en el final de los tiempos, este conocimiento permitirá que cada vez más sea evidente la división entre los justos y los malvados para que el Eterno pueda diferenciarnos, para que se pueda diferenciar el trigo de la cizaña, como lo hemos explicado en uno de los estudios pasados llamado El juicio final, la diferencia entre justos y malvados. Si no lo has visto, te invito a ver este video. Por lo tanto, es una gran bendición y un gran privilegio que tengamos este conocimiento en nuestra generación, porque tú y yo estamos siendo partícipes y protagonistas en el plan de Adonai para este tiempo. Seremos juzgados conforme a la revelación que estamos teniendo. La Torá está siendo revelada. Estamos aprendiendo que la Torá es la expresión de la voluntad de Adonai, es la palabra de Adonai, y el Eterno nos juzgará en relación con esa revelación. ¿Qué es lo que esa verdad está haciendo en nuestras vidas? ¿Cómo estamos manifestando, mejor dicho, cómo estamos experimentando nuestra vida gracias a esa revelación? No es lo mismo desconocer la Torá que conocerla y rechazarla. Ahora, hay otra pregunta que también nos hacen aquí en Telegram relacionado a esto, y es ¿qué sucede con los que murieron justo antes de arrepentirse? Justo antes de aceptar al Mesías Yeshua como Salvador. ¿Sí? Lo que explicaremos aplica para las generaciones pasadas, aplica para nuestra generación que conoce Torá y para quienes logran arrepentimiento en los últimos momentos de su vida. La salvación siempre ha sido a través de la fe en Yeshua.
Aunque guardar la Torá es importante para crecer espiritualmente y fortalecer nuestra identidad como hijos del Eterno, la salvación se basa en la bondad divina a través de la emuná, a través de la fe en Yeshua. Vamos a respaldarnos con algunos versículos en el Brit Hadashah, Efesios 2:8. Porque por Gesed, por gracia, por bondad, sois salvos por medio de la emuná, de la fe. Y esto no de vosotros, pues es regalo de Adonai, no por obras para que nadie se gloríe. Leamos también Romanos 3:21. Romanos 3:21 nos dice: pero ahora, aparte de la Torá, se ha manifestado la justicia de Adonai, testificada por la Torá y por los profetas. ¿Cuál es la justicia de Adonai? Es la siguiente, versículo 22. La justicia de Elohim por medio de la fe en Yeshua el Mesías, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Adonai, siendo justificados gratuitamente por su Gesed, su bondad, mediante la redención que es en Yeshua el Mesías. La Torá y las obras, las acciones, no pueden salvar a una persona por sí mismas, pero la fe genuina en Yeshua y su sacrificio redentor nos reconcilia con el Eterno y nos permite vivir una vida de obediencia a sus mandamientos. Si tú y yo guardamos Torá es porque es gracias a nuestra fe en Yeshua, no para alcanzar salvación, sino que guardamos Torá en agradecimiento por ser salvos. Los evangelios nos dejaron uno de los mejores ejemplos para confirmar que la salvación es por nuestra fe en Yeshua, y me refiero a la historia del ladrón en la cruz. La historia del ladrón en la cruz es un ejemplo de cómo la emuná en Yeshua puede proporcionar salvación, incluso en los últimos momentos de la vida de una persona. En este caso, el ladrón no conoció Torá o tal vez sí la conoció, pero no vivió conforme a la Torá. Leamos este pasaje en Lucas 23. Ahorita te digo el versículo. Vamos a Lucas 23, versículo 39. Dice lo siguiente: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Sí? Probando al Mesías. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Elohim estando en la misma condenación? Nosotros, y muy importante estas palabras, dice: nosotros a la verdad justamente padecemos. Está reconociendo su pecado, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. El arrepentimiento requiere restitución, y hemos enseñado que aceptar las consecuencias de nuestros pecados es una forma de restituir también. Mas refiriéndose a Yeshua, ningún mal hizo. Estaba reconociendo la santidad y la inocencia de Yeshua. Y dijo a Yeshua: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Importantes palabras. Entonces Yeshua le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí uno de los ladrones crucificados junto a Yeshua reconoce su pecado, se arrepiente y expresa su fe en Yeshua como el Mesías. Esta expresión que utiliza: nosotros a la verdad justamente padecemos, mas él ningún mal hizo, ¿sí? Eso es importante. Luego dice a Yeshua: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿sí? Es muy importante porque con estas palabras está evidenciándose la convicción interna de este ladrón. Está expresando 5 cosas. Primero, reconoció su pecado. Reconoció la santidad y la inocencia de Yeshua. Reconoció a Yeshua como el Mesías prometido. Mostró convicción de que el Mesías volverá para establecer el reino de Elohim y que gracias al Mesías, el ladrón que está a punto de morir tendría continuidad de vida. Es decir, mostró convicción respecto a la resurrección. Todo eso fue expresado a través de estas simples palabras, y esta confesión de fe demostró un arrepentimiento genuino y fue suficiente para que Yeshua le prometiera que estaría con él en el paraíso, confirmando que la fe en Yeshua puede llevar a la salvación incluso en los últimos momentos en la vida de una persona. Esta respuesta de Yeshua nos revela la Gesed, misericordia, el Hanán, la bondad de Adonai, quien acepta
aquellos que se arrepienten genuinamente y depositan su fe en Yeshua, incluso en los últimos momentos de su vida. Y esto nos enseña que una persona, aunque no guarde de forma completa o perfecta la Torá, por ignorancia o por desconocimiento, puede alcanzar salvación si muestra este nivel de arrepentimiento, si muestra fe en Yeshua. Pero importante, eso es algo que solo Adonai puede determinar porque Adonai conoce el corazón de las personas. Esto lo sabemos por Jeremías 17:10. Leamos Jeremías 17:10, que dice lo siguiente: Yo, Adonai, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Sí? Es decir, que aún va a haber un juicio justo para todas las personas, incluidas aquellas que fueron escritas en el libro de la vida, pero por un arrepentimiento y una confesión de fe genuina al momento de o justo antes de morir. ¿Sí? También es importante aclarar algo. Debemos comprender que la situación del creyente, de este ladrón en la cruz, no es la situación de todos los creyentes, porque muchos podrían pensar, entonces voy a pecar toda mi vida, voy a hacer lo que yo quiera, y cuando esté a punto de morir, me voy a arrepentir de todo y entonces seré salvo. No funciona de esta manera, amada hermana, amado hermano. No funciona así. Hay que comprender la diferencia entre este ladrón arrepentido en la cruz y alguien que se arrepiente y aún tiene la oportunidad de vivir muchos años más. Esa persona que se arrepiente y que todavía tenga vida por delante, tendrá responsabilidad por cada día de vida que tenga. Cuando la persona se arrepiente y pone su fe en Yeshua, pero no está al borde de la muerte y tiene muchos años por delante, se arrepiente y esa fe debe reflejarse en una vida transformada que busca agradar al Eterno y seguir sus mandamientos de la mejor manera que pueda. Santiago 2:17 dice: Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe debe demostrarse a través de su forma de vida. De lo contrario, se tratará de una fe muerta. Cuando una persona se convierte, es una oportunidad para que el Ruach de Adonai comience a trabajar en su vida, guiándola, capacitándola para vivir de acuerdo con la voluntad del Eterno. Todos los días que el Eterno nos permita vivir, debemos mostrar nuestra fe en Yeshua a través de una vida de obediencia. Teniendo en cuenta, entonces, lo que hemos comentado hasta este punto, podemos confiar en la misericordia, en la justicia, en la sabiduría del Eterno, en lo que respecta al destino de aquellos que murieron sin guardar la Torá, pero que amaban al Eterno, que creían en Yeshua, así como el destino de aquellos que aceptaron a Yeshua, lo aceptaron como Mesías y Salvador antes de morir. Aunque no podemos conocer todos los detalles del destino de cada persona, porque eso es algo que solo le corresponde al Eterno, nuestra responsabilidad como seguidores de Yeshua es orar por todos, orar por nuestros hermanos, familiares, conocidos, compartir el Evangelio y enseñar a otros sobre la importancia de vivir de acuerdo con la voluntad de Adonai, mientras confiamos en su infinita sabiduría y en su amor para juzgar a cada persona de acuerdo con su justicia y misericordia. En las generaciones pasadas, donde las personas no tuvieron la oportunidad de tener un conocimiento pleno de la Torá, podemos estar seguros de que hubo personas que pudieron experimentar el poder transformador del Ruach de Adonai en sus vidas y crecieron en su relación con Adonai. Así que, conozcamos la verdad, porque la verdad nos hará libres.